El Santo del Día. El día de hoy vamos a hablar de Santa María Magdalena, 22 de julio. Hoy celebramos a Santa María Magdalena. Debemos referirnos a tres personajes bíblicos que algunos identifican en una sola persona: María Magdalena, María la hermana de Lázaro y Marta, y la pecadora anónima que unge los pies de Jesús. Tres personajes para una historia. María Magdalena, así, con su nombre completo, aparece en varias escenas evangélicas. Ocupa el primer lugar entre las mujeres que acompañan a Jesús. Está presente durante la pasión y al pie de la cruz con la madre de Jesús. Observa cómo sepultan al Señor. Llega antes que Pedro y que Juan al sepulcro en la mañana de la Pascua. Es la primera a quien se aparece Jesús resucitado, aunque no lo reconoce y lo confunde con el hortelano. Es enviada a ser apóstol de los apóstoles. Tanto Marcos como Lucas nos informan que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. María de Betania es la hermana de Marta y de Lázaro. Aparece en el episodio de la resurrección de su hermano. Derrama perfume sobre el Señor y le seca los pies con sus cabellos. Escucha al Señor sentada a sus pies y se lleva la mejor parte, mientras su hermana trabaja. Finalmente, hay un tercer personaje, la pecadora anónima que unge los pies de Jesús, en casa de Simón el fariseo. 2 en una, 3 en una. No era difícil, leyendo todos estos fragmentos, establecer una relación entre la unción de la pecadora y la de María de Betania, es decir, suponer que se trata de una misma unción, y por lo tanto de una misma persona. Por otra parte, los 7 demonios de Magdalena podían significar un grave pecado del que Jesús le habría liberado. No hay que olvidar que Lucas presenta a María Magdalena a renglón seguido del relato de la pecadora arrepentida y perdonada. San Juan, al presentar a los 3 hermanos de Betania, Marta, María y Lázaro, dice que María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. El lector atento piensa: conozco a este personaje, es la persona de Lucas 7. Además, en el mismo Evangelio de Lucas, inmediatamente después del episodio de la unción, se nos presenta a María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. El lector ratifica su impresión: María Magdalena es la pecadora que ungió a Jesús. Y por último, en el mismo Evangelio de San Lucas, pocos capítulos después, María, hermana de Marta, aparece escuchando al Señor sentada a sus pies. El lector concluye: María Magdalena y esta María son una misma persona, la pecadora penitente y perdonada, que Juan también menciona por su nombre, aclarándonos que vivía en Betania. Pero esta conclusión no es necesaria porque no hay por qué relacionar a Juan con Lucas. Los relatos difieren en varios detalles. Así, por ejemplo, la unción, según Lucas, tiene lugar en casa de Simón el fariseo. Su relato hace explícita referencia a los pecados de la mujer que unge a Jesús, pero Mateo, Marcos y Juan, por su parte, hablan de la unción en Betania en casa de un tal Simón. Juan no aclara el nombre del dueño de casa, solo señala que Marta servía y que Lázaro estaba presente, y mencionan el gesto hipócrita de Judas en relación con el precio del perfume, sin sugerir que la mujer fuese una pecadora. Solo Juan nos ofrece el nombre de la mujer, que los demás no mencionan. Los 7 demonios no significan un gran número de pecados, sino, como lo aclara allí mismo Lucas, espíritus malignos y enfermedades. Este significado es más conforme con el uso habitual de los evangelios. 2 teorías. Los argumentos a favor de la identificación de los 3 personajes, como vemos, son débiles. Sin embargo, tal identificación cuenta a su favor con una larga tradición, como se ha mencionado. Hay que decir también que los argumentos a favor de la distinción entre las 3 mujeres tampoco son totalmente concluyentes, es decir que ambas teorías cuentan con razones a favor y en contra, y de hecho
A lo largo de la historia, ambas interpretaciones han sido sostenidas por los exegetas. Así, por ejemplo, los latinos estuvieron siempre más de acuerdo en identificar a las tres mujeres y los griegos en distinguirlas. Una respuesta oficial. A pesar de que ambas posturas cuentan con argumentos, hoy en día la Iglesia Católica se ha inclinado claramente por la distinción entre las tres mujeres. Concretamente, en los textos litúrgicos, ya no se hace ninguna referencia, como si ocurriera antes del concilio, a los pecados de María Magdalena o a su condición de penitente, ni a las demás características que le provendrían de ser también María de Betania, hermana de Lázaro y de María. En efecto, la Iglesia ha considerado oportuno atenerse solo a los datos seguros que ofrece el Evangelio. Por ello, actualmente se considera que la identificación entre Magdalena, la pecadora, y María es más bien una confusión sin ningún fundamento, como dice la nota al pie en Lucas 7:37 de El libro del pueblo de Dios. No hay duda de que la Iglesia, a través de su liturgia, ha optado por la distinción entre la Magdalena, María de Betania y la pecadora, de modo que hoy podemos asegurar que María Magdalena, por lo que nos cuenta la Escritura y por lo que nos afirma la liturgia, no fue pecadora pública, adúltera ni prostituta, sino solo seguidora de Cristo, de cuyo amor ardiente fue contagiada para anunciar el gozo pascual a los mismos apóstoles. La liturgia de su fiesta, los textos bíblicos que se proclaman en su memoria, que se celebra el 22 de julio, hablan de la búsqueda del amado de mi alma o de la muerte y resurrección de Jesús como misterio de amor que nos apremia a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. El Evangelio que se proclama en la misa es Juan 20:1-2 y 11 al 18, es decir, el relato pascual en que Magdalena aparece como primera testigo de la resurrección de Jesús, lo proclama Maestro y va a anunciar a todos los que ha visto al Señor. Como se ve, ninguna alusión a sus pecados ni a su supuesta identificación con María de Betania. Solo pervive de esta supuesta identificación el hecho de que la memoria litúrgica de Santa Marta se celebra justamente en la octava de Santa Magdalena, es decir, una semana después, el 29 de julio. Santa María de Betania aún no tiene fiesta propia en el calendario litúrgico oficial. Los textos eucológicos de la misa de la memoria de Santa María Magdalena nos dicen, por su parte, que ella, el Hijo de Dios, le confió antes que a nadie la misión de anunciar a los suyos la alegría pascual. Magdalena es aquella cuya ofrenda de amor aceptó con tanto misericordia tu Hijo Jesucristo, y es modelo de aquel amor que impulsó a entregarse por siempre a Cristo. En la liturgia de las horas ocurre otro tanto, ya que los nuevos himnos compuestos después de la reforma litúrgica hacen hincapié en los mismos aspectos. María Magdalena como testigo privilegiado de la resurrección, primero en anunciar a Cristo resucitado y fiel e intrépida seguidora de su Maestro. Algo similar se verifica de los demás elementos del oficio divino, en los que nuevamente no hay alusión ninguna a los supuestos pecados de la Magdalena ni a su condición de hermana de Marta y Lázaro. Como claro contraste, cabe señalar que en la liturgia previa al concilio, la memoria del 22 de julio se llamaba Santa María Magdalena Penitente, y abundaban las referencias a su pecado, perdonado por Jesús, y a su condición de hermana de Lázaro. El evangelio que se proclamaba era justamente Lucas 7:36 al 50, es decir, la unción de Jesús a cargo de una mujer pecadora que había en la ciudad, in civite peccatrix. Finalmente, mencionemos que el culto a Santa María Magdalena es muy antiguo, ya que la Iglesia siempre veneró de modo especial a los personajes evangélicos más cercanos a Jesús. La fecha del 22 de julio como su fiesta ya existía antes del siglo X en Oriente, pero en Occidente su culto no se difundió hasta el siglo XII, reuniendo en una
una sola persona las tres mujeres de los orientales consideraban distintas y veneraban en diversas fechas. A partir de la Contrarreforma, el culto a María Magdalena, pecadora perdonada, adquiere aún más fuerza. La leyenda oriental señala que después de la ascensión habría vivido en Éfeso con María y San Juan. Allí habría muerto y sus reliquias habrían sido trasladadas a Constantinopla a fines del siglo IX y depositado en el monasterio de San Lázaro. Otra tradición que prevalece en Occidente cuenta que los tres hermanos viajaron a Marsella. Allí, en la Provenza, los tres convirtieron a una multitud. Luego Magdalena se retiró por 30 años a una gruta del Santo Bálsamo a hacer penitencia. Magdalena muere en Aix-en-Provence, a donde los ángeles le habían llevado para su última comunión que le da San Máximo. Diversos avatars sufren sus reliquias y su sepulcro a lo largo de los siglos. Estas leyendas naturalmente no tienen ningún fundamento histórico y como otras tantas fueron forjadas en la Edad Media para explicar y autentificar la presencia en una iglesia del lugar de las supuestas reliquias de Magdalena, meta de innumerables peregrinajes. Finalmente, cabe consignar que el apelativo Magdalena significa de Magdala, ciudad que ha sido identificada con la actual Taricheia, al norte de la Tiberíades, junto al lago Galilea. Oración. María Magdalena, te pido que me ayudes a reconocer a Cristo en mi vida, evitando las ocasiones de pecado. Ayúdame a lograr una verdadera conversión de corazón para que pueda demostrar con obras mi amor a Dios. Amén. María Magdalena, que, liberada por el Señor de 7 demonios y convertida en su discípula, le siguió hasta el monte Calvario y mereció ser la primera que vio al Señor resucitado en la mañana de Pascua y a la que se lo comunicó a los demás discípulos.